Sean todos bienvenidos a este video en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos con la segunda clase, primera parte. Ok, antes de empezar la clase quiero hablar acerca de algunas cosas importantes. En entregas anteriores nos hemos enfocado a la licencia del estado de la Florida, pero una buena noticia para todos los hispanohablantes que residen en cualquiera de los estados de la Unión, de este gran país, los Estados Unidos de Norteamérica. Toda esta enseñanza se trata del National Electrical Code. Significa que si tú estás en Georgia, si tú estás en Hawái, si tú estás en New York, si tú estás en New Jersey, si tú estás en las Carolinas, en cualquier lugar que tú estés, escúchame, hispano, amigo, el profe, para ti está llevándote esta información. Esta información va a ser valiosa. Esta información te va a permitir a ti, sea cual sea el estado donde tú estés, prepararte para aplicar por el examen de la licencia de Journeyman de tu estado. Entonces, una información bien importante para todos, en especial a mis amigos de Georgia, a todos esos amigos que están en Georgia, todos esos hispanos, venezolanos que se encuentran en Georgia, que tienen mucho tiempo ya trabajando el field, la parte eléctrica. Los invito a que empiecen a seguir todas estas clases, se preparen y tomen su licencia. Aquí está la información. Es una información que vale para cualquiera de nosotros. Ok, hermanos. Estamos aquí, segunda clase, el profe. ¿De qué trata esta segunda clase? Trata sobre conocimientos generales y principios básicos de la electricidad. Ok, en Florida, ¿cómo funciona? En Florida, las personas que vayan a tomar el test, hoy en día, van a tomar un test de 70 preguntas. Esas 70 preguntas van a estar estructuradas en los 8-9 capítulos del código y adicionalmente una parte relacionada con conocimientos generales o principios básicos de la electricidad. La electricidad, como muchos sabemos, pues viene a través de esos grandes hombres que contribuyeron por allá por los años 1800 al desarrollo de todas las teorías que hoy conocemos y que permiten que cada uno de nosotros gocemos del confort en nuestras casas, de lo que representa la electricidad. ¿De quién vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de dos personajes bien conocidos, el señor Ohm y el señor Watts. ¿Quiénes fueron estos señores? Bueno, cada uno por allá por el año 1800 algo, pues se enfocó en desarrollar unas leyes en las cuales relacionaban variables muy importantes que hoy todos conocemos en el ámbito del field, de la parte eléctrica. Voltaje, corriente, resistencia y potencia. ¿Qué hizo el señor Ohm? Bueno, el señor Ohm empezó a hacer investigaciones y concluyó en una importante fórmula matemática a través de la cual representó la relación entre dos variables fundamentales que definen el voltaje o la fuerza electromotriz. Entonces, ¿qué dijo el señor Ohm? ¿Cuál fue su gran entrega a la humanidad? Que el voltaje iba a ser igual a la corriente o intensidad multiplicada por el valor de la resistencia de un elemento. Recuerden algo todos, hermanos. Nosotros transmitimos la corriente a través de un elemento. Hoy en día utilizamos cables. Es lo que se utiliza. Utilizamos barras para cuando estamos trabajando con switchgear. Pero la mayoría de los medios de transmisión que utilizamos para transmitir corriente son cables, son barras. Entonces, esa corriente se transmite a través de un elemento que tiene una resistencia y a la final nosotros vamos a tener un voltaje. Hoy en día hablamos de sistemas monofásicos, sistemas trifásicos. Eso lo vamos a explicar en nuestras clases en vivo. Pero el primer aporte tenía que ver con sistemas monofásicos. A 120 volts, 120 voltios. Esta fórmula en la cual tenemos que E representa el voltaje en voltios, también conocido como fuerza electromotriz. Y ahí quiero que pongan un resaltador, porque puede ser una pregunta de tu examen de la licencia. ¿De qué manera se expresa la ley de Ohm o qué representa el valor E? Representa el voltaje, pero ese voltaje también puede representar la fuerza electromotriz. Multiplicado esa fuerza electromotriz
no es otra cosa que la resultante de la multiplicación de la intensidad por la resistencia. Matemáticamente, muchos de nosotros conocen este manual, el OGLIS. Es un manual de consulta rápida en el cual cada uno de nosotros puede encontrar mucha información de uso inmediato en el campo. Esto que todos ustedes ven aquí no es otra cosa que un resumen en el cual se unen ambas leyes, la ley de Ohm y la ley de Watts. Aquí, hoy en día, vamos a estudiarlo por separados, individuales, y lo hacemos de una manera, digamos, fácil aprendizaje. Cuando tenemos este círculo y tenemos los tres elementos, vamos a tener las fórmulas que definen cada uno de los elementos. Si nosotros tenemos que queremos saber cuál es la relación o cuál es el resultado del voltaje expresado en función de la corriente y la resistencia, pues usamos como norma ponerle un blank, una cobertura al valor de E, y no es otra cosa que la multiplicación de la intensidad por la resistencia. Obtenemos esta fórmula que está aquí. De la misma manera, si queremos saber cuál es el valor de la corriente, entonces tendríamos que la corriente sería la división entre el voltaje y la resistencia. Si queremos saber el valor de la resistencia, pues tendríamos que la resistencia no es otra cosa que la división entre el voltaje y la corriente. Y de esta manera, nosotros podemos tener las tres fórmulas relacionadas con esta simple norma o regla mnemotécnica para saber cómo se expresa el voltaje en función de la corriente y la resistencia y trabajar con la ley de Ohm. De la misma manera en que lo tenemos con el señor Ohm, pues también lo tenemos con el señor Charles Watts. ¿Qué hizo Watts? Bueno, señores, todos nosotros entendemos lo que representa la potencia. Cuando nosotros hablamos de iluminación, nosotros siempre decimos 15 watts, 8 watts, 100 watts, 200 watts, 1500 watts. Cuando nosotros hablamos de sonido, nosotros hablamos de watts también, 200 watts, 500 watts. Entonces, es una manera de nosotros expresar la cantidad de energía que se puede poner al servicio de un elemento que está siendo utilizado como carga. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un motor, nosotros podemos hablar también de potencia. Muchas veces lo expresamos a través de los HP, pero también lo podemos expresar en watts. Cuando nosotros hablamos de muchos otros elementos, también hablamos de potencia. ¿Qué hizo el señor Charles Watts? Expresó el voltaje y la corriente para obtener el valor de la potencia. Potencia es el producto del voltaje por la corriente. P representa la potencia y se va a medir en watts. E representa el voltaje, se va a medir en volt. Y representa la corriente, se va a medir en ampere. Y de la misma manera utilizamos la misma norma. Si queremos saber el valor de la potencia, no es otra cosa que el producto entre el voltaje por la corriente. Si queremos saber el valor del voltaje, no es otra cosa que la división entre la potencia y la corriente. Y si queremos saber el valor de la corriente, no es otra cosa que la división entre la potencia y el voltaje. De esa manera, nosotros tenemos por separado las relaciones entre una y otra ley. Mas, sin embargo, en la segunda clase que vas a tener al alcance en nuestro canal de esta parte, pues vas a poder ver cómo conjugamos ambas leyes y obtenemos como resultado estas fórmulas que se encuentran presentes aquí y nos van a servir para ir avanzando y poder entender cómo manejar los circuitos serie, los circuitos paralelos y poder entender cómo calcular potencia, corriente, voltaje o resistencia en circuitos de aplicación básica.
De esta forma, concluimos con esta clase. No olvides de darle like a este video. Sígueme, no importa el lugar donde estés, porque toda esta información viene para tu prueba del National Electrical Code, sea cual sea el estado donde estés. Les saluda con mucho cariño, se despide de cada uno de ustedes con un gran abrazo, el profe.